días, iglesia, buenos días, amigos que nos visitan. Que el Dios de toda la gracia que nos llamó a su gloria eterna nos perfeccione, nos afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hoy vamos a dar continuidad a nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos viendo esta serie basada en esta carta que hemos titulado El verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio. Hoy entramos a nuestra cuarta semana en esta interesantísima epístola del apóstol Pablo. Y hemos estado viendo que estas iglesias de la región de Galacia habían sido implantadas, formadas por Pablo y Bernabé en el primer y único viaje misionero que hicieron ellos dos juntos. Pablo siguió con otros viajes, pero ya acompañado por Silas. Pero el primer viaje que hizo con Bernabé, ellos plantaron en la región de Galacia, varias ciudades de Galacia, estas iglesias. Ellos les estuvieron predicando el Evangelio de la gracia, de ser salvo por medio de la fe, de tener vida eterna con solamente creer, de ser justificados, de ser santificados por la fe en una persona, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero seis meses después de ellos haber salido de esa región, después de ellos volver a la iglesia que la envió, la iglesia de Antioquía de Siria, pues llegaron unos falsos maestros pervirtiendo ese mensaje que Pablo y Bernabé le habían llevado a los Gálatas, de ser salvos solamente con creer en Jesús para vida eterna. Y ahora aparecen estos señores agregándole las obras de la ley a la fe. Pablo dice que esto es pervertir ese evangelio que ellos habían enseñado. Ya ellos eran salvos, los Gálatas habían creído en Cristo para la vida eterna, de manera que su salvación no está en juego. Pablo no está dudando de su salvación, pero sí, ahora ellos están siendo tentados a dejar ese mensaje del evangelio y a empezar a vivir por las obras de la ley, que es lo mismo que vivir en la carne. Vivir por la ley, guardando las obras de la ley, es vivir en la carne, no es vivir en el espíritu, depender de ti mismo, es depender de nuestra fuerza y no depender del Espíritu Santo, y no depender del poder de Dios. Y Pablo escribe preocupado. Yo estoy asombrado, yo estoy maravillado de que tan pronto, porque fueron 6 meses aproximadamente, que tan pronto ya ustedes se hayan alejado del que lo llamó. Tan pronto, eran 6 meses solamente. Y Pablo le dice que hay un solo evangelio verdadero, hay otros evangelios, pero falsos. Pablo dice, hay un solo evangelio, es el único evangelio que salva, es el único evangelio que santifica, es el único evangelio divino, y seguir cualquier otra cosa fuera de la ley, de la gracia, de que realizarse por la fe, fuera de ahí, es estar bajo maldición. Ahora, en esta parte que vamos a estar viendo esta mañana, vamos a estar viendo el capítulo 2 de los primeros 10 versículos. En esta parte, Pablo le va a dar otra razón más por la cual ellos deben permanecer en ese verdadero evangelio. Él le ha venido dando razones. Es el único, procede de Dios, es el único que santifica. Pero ahora Él le va a dar una razón más para que ellos permanezcan en ese evangelio que Él le había predicado. Y la razón es que el evangelio de la gracia tiene la aprobación apostólica, tiene la aprobación de los apóstoles. Los apóstoles, los 12, aprobaron
ese mensaje de que somos salvos solamente por la fe, por solamente creer. Los apóstoles estaban de acuerdo con el mensaje de Pablo. Y eso es lo que ahora vamos a estar viendo en esta mañana. Esas 5 razones que muestran que ellos estaban de acuerdo, y por lo tanto, si ellos están de acuerdo, pues, la columna de la iglesia primitiva, si ellos están de acuerdo con esto, entonces hay que creer, hay que considerarlo, hay que verlo como correcto, porque esos 12 recibieron instrucción, formación directamente de Cristo durante 3 años. Esos sí recibieron esa instrucción directamente. Entonces, ¿quién tenía más autoridad que los apóstoles para decir eso está bien o eso está mal? Y ahora Pablo va a demostrar esto, que en primer lugar tenían la aprobación de los apóstoles, y que estos sí tenían autoridad para decir lo que estaba correcto o no, porque ellos habían sido formados directamente en los pies de Cristo durante 3 años. Vamos a leer entonces para empezar a desglosar esta parte. Dice el capítulo 2 de los Gálatas, los primeros 10 versículos. Después, dice Pablo, pasados 14 años de su conversión, pasados 14 años después de haberse convertido, de su nuevo nacimiento, subí otra vez a Jerusalén. Recuerda que fue una primera vez a los 3 años. Ahora, por segunda vez, él vuelve a Jerusalén. Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Ya lo estaba predicando en Galacia, en Siria, en Cilicia, en Arabia, ya había predicado esto. Y dice, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Pero de los que tenían reputación de hacer algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también conmigo, en mí, para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Vamos a orar. Te alabamos, Señor. Te damos toda gloria, toda honra y todo honor, porque solo tú la mereces, Señor, porque solo tú eres Dios, único Dios vivo, infinitamente sabio, todopoderoso y perfecto en amor. Mi Dios, en esta mañana te pedimos perdón por nuestros pecados. Reconocemos que fallamos, tanto por obra, por pensamiento, con nuestras palabras, dejando de hacer lo correcto. Te pedimos perdón, te pedimos que nos limpie de toda maldad, y que nos muestre nuestros pecados, de los que no estamos conscientes, para confesarlos y apartarnos, Señor. Gracias por tu palabra, mi Dios, y ahora la abrimos, deseosos de que tú nos hables, que nos muestres tu voluntad,
porque queremos conocerte más, conocerte mejor, para servirte más, para servirte mejor, para amarte más. Gracias por este tiempo que nos concede, gracias por este local que nos ha dado, Señor, para ser un faro de verdad, para propagar el Evangelio de la gracia, para propagar el verdadero Evangelio, Señor. Ese Evangelio que tú le revelaste a Pablo, ese Evangelio que le mostraste a los apóstoles, Señor. Nosotros creemos en ese Evangelio. Y ayúdanos a ser un faro aquí en este lugar que alumbre todo Santiago. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ustedes recordarán que al inicio de la pandemia del COVID-19, al inicio del año 20, el COVID-19 empezó en 1919 y ahí que se llama COVID-19. Pero fue terminando el año, ya empezó principalmente a inicio del año 20, empezó a cobrar fuerza esta pandemia. Y cómo empezó la gente a morir, una cantidad de personas de todo el mundo, una cantidad alarmante, de manera que tanto los hospitales, las morgues, los crematorios, los cementerios se vieron superados. La capacidad fue superada. Había que improvisar morgues nuevas, había que tener entierros en fosas comunes. Incluso en la India disponían cadáveres tirándolos al río, había cadáveres en las calles. Fue una crisis que nosotros la vivimos, tremenda. Como era una enfermedad nueva, no se sabía cómo se iba a tratar, no teníamos conocimiento. ¿Qué le hacemos? Era prácticamente inventando, pero no había resultado inmediato. La gente seguía muriendo. ¿Cuál era la solución a esto? Las vacunas. Como es un virus, los virus sí se pueden producir vacunas para ellos, pues no tienen un tratamiento específico los virus en general. Entonces obviamente esas vacunas no existían, había que producirlas rápidamente para tratar de detener esta mortandad. Y así rápidamente aparecieron unas 3 o 4 vacunas. Una vacuna china, 2 vacunas americanas. Pero ¿qué ocurría? Esto era nuevo, esas vacunas fueron hechas de una manera precipitada, nadie la conocía, nadie se la había puesto la vacuna y nadie quería ser primero tampoco, que vayan a inventar conmigo. Entonces, ¿qué pasó? Todo el mundo estaba en la expectativa, yo voy a esperar que se lo pongan a nosotros para yo ponérmela, yo no voy a ser el primero. Estábamos buscando, esperando la aprobación de las autoridades, sobre todo las autoridades de Estados Unidos, la salud pública de Estados Unidos, donde hay más control. Estábamos esperando esto, que empezara a vacunar allá, a ver qué pasaba. Entonces, sí, como vimos, esas autoridades aprobaron esa vacuna, había aprobación de esa vacuna. Bueno, todo el mundo empezó a vacunarse. Ya con las chinas, bueno, espérate, si aparece la de Pfizer, aparece Moderna, yo me voy a poner esta. Pero de todas maneras, hasta que uno no tuvo la seguridad de que estaban aprobadas por las autoridades, sobre todo de Estados Unidos, uno no quiso ponerse. Y algo parecido ocurrió con el mensaje, con el Evangelio de Pablo. Pablo va a buscar la aprobación de los 12. ¿Qué piensan los 12 acerca de lo que yo estoy predicando? Para yo saber si tengo la aprobación, porque si no tengo su aprobación, seguro que Pablo no iba a dejar de seguir predicando. Ya él había empezado antes de hablar con ellos, pero él quería saber, porque ahora empiezan viajes misioneros, entonces para saber si yo tengo la aprobación y no voy a tener una persona que me estén estorbando, que estén bloqueando
mi ministerio y que no tenga los resultados esperados. Entonces él va a hablar con los 12, a decirle, mire, esto es lo que yo estoy predicando, esto fue lo que Jesús me reveló. Y él va con ese mensaje, con esa intención a reunirse con los 12 apóstoles. Él estuvo, después de su nuevo nacimiento, de su encuentro con Jesús en el camino de Damasco, él estuvo unos 14 años predicando en Arabia, predicando en Siria, en Cilicia, y ahora ya estaba listo para emprender ese viaje misionero con Bernabé. Los 12 apóstoles que hablaron con él, entonces comprobaron, ellos se dieron cuenta que el mensaje de Pablo, ese mensaje de ser salvo solamente por gracia, por medio de la fe, era el mismo mensaje que ellos estaban predicando. Fue el mismo mensaje que ellos recibieron de Cristo y ellos le dieron su aprobación. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo, es el mismo mensaje. No había contradicción. Nosotros estamos de acuerdo contigo, Pablo. Entonces Pablo ahora nos va a dar esas 5 pruebas de la aprobación, de que ellos lo aprobaron. Vamos a ver esas 5 pruebas de que los apóstoles estaban completamente de acuerdo con ese mensaje de Pablo. Lo que Pablo le dijo a los Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, el ser salvo por la fe, no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese es el mensaje de Pablo. Ese es el mensaje de Pablo. Esa fue la respuesta de Pablo al carcelero de Filipo cuando le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Ese es el mensaje de Pablo, sin agregarle ningún tipo de obra meritoria. Solo creer. Ese es el mensaje de Pablo. Y ese era lo mismo que hacían los apóstoles. Y Pablo nos va a decir, miren si ellos estaban de acuerdo o no. Miren que ellos estaban de acuerdo y ellos sí tienen autoridad para decir si está bien o está mal, porque ellos recibieron instrucciones directamente de Cristo durante 3 años. En primer lugar, la primera prueba es que los apóstoles conocían perfectamente el mensaje de Pablo. Ellos conocían qué Pablo predicaba, qué Pablo estaba enseñándole a los gentiles. Dice los versos 1 y 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Algo, Dios, obviamente que da esa revelación, le dijo, ve a Jerusalén. Y para no correr o haber cogido en vano, expuse en privado, cuando tenían cierta reputación, el evangelio que yo les predico a los gentiles. Pablo fue y dice que de una manera aislada, solo, de una manera privada, íntima, con los pesos pesados de la iglesia de Jerusalén, con los 12 apóstoles, él tuvo esa reunión. ¿Cuál era la columna, los pesos pesados de la iglesia de Jerusalén? Pedro, Juan y Jacobo, esos 3. De manera que Pablo les dio todas las explicaciones. Están ellos solo en privado, en una oficina. Y Pablo diciéndole, y ellos tenían todo el tiempo para preguntar, Pablo, pero tú crees, y tú tal cosa, y tú hiciste, y tú no consideras. Todo el tiempo tenían ellos ahí y la tranquilidad para decir y preguntar. De manera que ellos estaban muy edificados, completamente edificados acerca de qué Pablo estaba hablando, de qué mensaje estaba Pablo predicando. Los apóstoles lo conocían. No se puede alegar que ellos no sabían. No sabían lo que Pablo estaba diciendo. Y la razón, dice aquí, porque la razón Pablo hizo esto fue asegurarse el acuerdo, o sea, que ellos estuvieran de acuerdo y que los demás lo vieran. Si no están de acuerdo que Pablo va a una ciudad y vienen emisarios de los apóstoles a decir, no, es una falsa doctrina, eso no es así. Entonces dice Pablo, o hubiera trabajado en vano, o estuviera corriendo en vano, trabajando en vano, sin tener el resultado que yo buscaba. Para yo no correr en vano, yo fui a hablar con ellos. Ahora Pablo está tranquilo de que puede decir los apóstoles, los 12 apóstoles, las columnas de la iglesia primitiva, están de acuerdo con el mensaje que yo le llevaba. Es el mismo mensaje. Por eso él fue a conversar con ellos, porque ellos estuvieron de acuerdo.
La segunda prueba es que los apóstoles no impusieron las obras de la ley. Ellos no le impusieron las obras de la ley. Versos 3 y 4. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Estos falsos hermanos, esos no eran creyentes. Esos no eran creyentes. Pero se hacían pasar por creyentes. Simplemente para, ¿de qué están hablando? Para decir, ay, no, eso no es así. Y hacerlo volver a la esclavitud. En Cristo hay libertad. En las obras de la ley hay esclavitud. Entonces ellos querían, esos falsos hermanos, judíos, judaizantes, decirle, no, tú puedes creer, pero tú tienes que circuncidarte, tú tienes que guardar la ley de Moisés. Entonces, hacerlo volver a la esclavitud y no a la libertad que hay en Cristo. Entraban esos falsos hermanos. Y dice que Tito, que estaba con ellos, era un cristiano gentil, o sea, ese no era judío. Tito no era judío. O sea, acompañó a Pablo y a Bernabé a ese viaje y los apóstoles, los 12 apóstoles, no le dijeron, mira, tú tienes que circuncidar a Tito. Tienes que circuncidarlo, son prosélitos. Si él es creyente, si él ha puesto su fe en Cristo, ahora él tiene que circuncidarse. Los apóstoles no le hablaron de esto. No le dijeron esto. ¿Por qué? Porque ellos, los 12, estaban convencidos que solamente era la fe lo necesario y suficiente para tener la vida eterna. Y que si Tito había puesto su fe en Cristo, ya no necesitaba hacer ninguna otra cosa más. Ellos no le dijeron, mira, tiene que hacer otra cosa más. Él creyó, pues ya es salvo. Ahora no tiene que hacer absolutamente ninguna obra, ni para garantizar la salvación, ni para salvarse, pero tampoco para vivir en santidad, para tener esa vida que agrada a Dios. No se agrada a Dios agregándole la fe. No se agrada a Dios. Porque solamente es una forma de hacer la voluntad de Dios, a su manera. Es como Dios dice que se le puede agradar. Yo no puedo querer agradar a Dios diciendo una cosa y yo diciendo, así no, yo tengo una idea mejor, vamos a hacerlo de esta forma. No se agrada a Dios así. Entonces, agregándole obras, no es que se agrada a Dios. Los apóstoles por eso no le dijeron que Tito tenía que hacer ninguna otra cosa más. Este es un hermano, este es un creyente, bueno, pues bienvenido, qué bueno, pero sin tener que hacer ninguna otra cosa más. Ustedes van a estar escuchando, van a estar mirando, recibiendo presión, y si están entrando a YouTube, donde se dicen tantas cosas, ahí se puede decir lo que sea, donde se dicen tantas cosas, ustedes van a encontrar la mayoría de veces, como ya les estoy advirtiendo, la mayoría de enseñanza, es fe más obra. Fe más obra. No hay minoría diciendo solamente la fe. La minoría está diciendo fe solamente. Sola fide. La mayoría va a estar agregándole a la fe, poniendo obras, distintas obras. Uno dice que hay que bautizarse, uno dice que te tiene que arrepentir, otro dice que tiene que perseverar, otro le dice que tú tienes que hacer buenas obras. Pero la Biblia dice sola la fe. Los reformadores, Calvino, Lutero, dijeron sola fide. Pero la mayoría hoy día está diciendo fe más obra. La fe no salva solamente. La fe no salva. Vi un predicador famoso dominicano diciendo esto. No es suficiente la fe. Desmintiendo a Cristo. Que nunca habló cuando evangelizó a las personas de ninguna otra cosa. Pero esta persona está desmintiendo a Cristo. Y Cristo dice solo por la fe. Tú crees esto. Todo el que cree en mí tiene vida eterna. Y esta persona diciendo, creer no es suficiente. Desmintiendo lo que dijo Cristo. Pero los apóstoles no hicieron eso. En el libro de los Hechos, en el capítulo 15, nosotros encontramos los versos 1 y el verso 5, lo que decían los judaizantes. ¿Cómo querían agregarle los judaizantes? Y dice el verso 1 del capítulo 15. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, ya estos son hermanos, son creyentes, enseñaban a los hermanos,
si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos, no son salvos. Y el verso 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, eso eran creyentes, eso habían creído. Los del versículo 1 no eran creyentes, los del versículo 5 sí, eso eran creyentes. Algunos de la secta de los judíos que habían creído, se creyeron a salvo. Ellos estaban diciendo, es necesario circuncidarlo y mandar a que guarden la ley de Moisés. ¿Por qué esto del verso 5 está diciendo que se tienen que circuncidar? A pesar de que son creyentes, es que son novatos, es que son nuevos, es que son bebés, es que no conocen, pero son creyentes. Pero eran creyentes, pero obviamente son bebés espirituales. Uno no nace sabiéndolo todo, ni físicamente ni espiritualmente. Entonces, estos que eran creyentes estaban diciendo, sí, hay que guardar la ley de Moisés. En tercer lugar, la tercera prueba fue que los apóstoles resistieron la presión religiosa. Había presión para que se guardara la ley, para agregar obras a la fe. Había presión, dice el verso 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Eran creyentes, pero eran inmaduros. Ellos creían que para agradar la vida que agrada a Dios, llevar la vida que agrada a Dios, para vivir en santidad, había que guardar la ley de Moisés. Ellos no están hablando de salvación, como los primeros sí dijeron, si no se circuncidan no pueden ser salvos. Pero esto no está hablando de si ellos son salvos o no. Están hablando de vivir ahora una vida que agrade a Dios. Estos son creyentes, dicen que deben hacer esto. Pero esas dos posiciones, esas dos posturas de esta persona fueron rechazadas. Fueron rechazados por la ley, por los apóstoles. Cuando ellos se presentaron con esto, estaban en el capítulo 15. Esta persona, la iglesia, estaban reunidas en un concilio, discutiendo los apóstoles, personas de esta ciudad, de aquella otra ciudad. Había una reunión de creyentes, de cristianos, discutiendo porque la iglesia está empezando y los gentiles se están convirtiendo. ¿Qué vamos a hacer con los gentiles? ¿Qué le decimos? Entonces se está discutiendo eso. Y ahí que uno dice, tienen que guardar la ley, tienen que circuncidarse, y eso es lo que se estaba discutiendo en ese concilio. Entonces, obviamente, se formó la discusión en el concilio, pero la conclusión fue extremadamente clara. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? Se llegó a la conclusión en el concilio. Miren lo que dice los versos del 7 al 11. Del 7 al 11 del capítulo 15, que se habla del concilio de Jerusalén. Dice, y después de mucha discusión, están discutiendo en el concilio. Hay una discusión, no pleito, hay una discusión de intercambio de parecer, de ideas. ¿Qué tú opinas? Yo creo que hay que hacer esto. Entonces, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió de los gentiles, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y se arrepintieron. No, creyesen. Y creyeran. ¿Cómo Dios escogió que los gentiles escucharan por la boca de Pedro? Hechos 10, recuerdan la casa de Cornelio con los gentiles. ¿Cómo Dios escogió que ellos escucharan la palabra del Evangelio y qué? Y creyeran. No dice ninguna otra condición. Y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio de que eran salvos. ¿Cómo? Dándole el Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Por la fe o por las obras? Ellos no habían hecho nada. Simplemente oyeron, creyeron. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le está dando
Sí, reconociendo que le está dando testimonio de que son salvos, recibiendo el Espíritu Santo inmediatamente, sin ninguna otra cosa, que creyesen, y Dios, cuando creyeron, dice que le dio el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. No fue que primero el Espíritu Santo los regeneró, los creó de nuevo y después le dio fe. Aquí dice que al revés. Al revés, ellos creyeron, entonces recibieron el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la perseverancia. Por la fe. ¿Cómo se purifica? ¿Y lo quiere más claro de él? ¿Cómo es que se purifica? Por la fe que se purifican los corazones. Es por la fe. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz aquí de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros podemos llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos. ¿Vamos a ser salvos por? Nosotros creemos esto. ¿Cuánto dicen amén? Por la gracia seremos salvos. Dijo Pedro, una columna de la iglesia. Los que creemos en esto que dice que vamos a ser salvos por gracia, los que creemos en esto, vamos a estar recibiendo mucha presión de personas, de los medios de comunicación, de que tú tienes que creer esto, de que no, que la confesión no es suficiente, hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro. Hay que estar encasillado dentro de un sistema teológico, o tú eres arminiano, o tú tienes que ser calvinista, como si no existiera ninguna otra posición. Eso parece ser que esos son los dos puntos correctos. Usted tiene que ser uno de los dos. Al punto de que yo puedo estar de acuerdo de los 5 puntos que tiene cada uno, con 3 puntos, entonces yo soy un calvinista de 3 puntos. No estoy de acuerdo con 2. Yo no creo que la gente, que Cristo murió solamente por los elegidos. Yo no creo que el hombre está completamente depravado. Yo creo las otras 3, entonces yo soy calvinista de 3 puntos, pero sigo siendo calvinista. Tengo el nombre de calvinista. O sea, hay esa presión de que si tú crees que la salvación se pierde, tú eres arminiano. Tú crees que no se pierde, tú eres calvinista. Entonces te van a estar diciendo, tú eres esto, impresionante. Pero los apóstoles no entraron en presión, no entraron en coger presión. Ellos rechazaron esa presión que estaban haciendo. Esa presión. Si se tiene que hacer esto, tú tienes que hacer aquello. El que cree en Cristo se tiene que circuncidar. El que cree en Cristo tiene que guardar la ley. Ellos no entraron en eso. Y nosotros igualmente, como ellos, como los apóstoles, los demás que estaban ahí reunidos, debemos resistir esa presión y enfocarnos en la Biblia. Vamos a ver lo que está diciendo la Biblia, pero no dice la Biblia que nosotros somos purificados por nuestros corazones por la fe. Que Pedro llevó el mensaje para que creyeran. Entonces, ¿por qué irnos a otra cosa? No importa lo que esté diciendo el mundo, que las otras personas estén diciendo. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Pero si usted se enmarca dentro de un sistema, usted va a la Biblia a buscar apoyo para ese sistema. Ya va condicionado. Y usted va condicionado. No va con la libertad. Vamos a ver qué dice la Biblia. No, yo creo en esto. Yo soy arminiano, por ejemplo. Y ya llego a buscar donde quiera que vea. Mira, aquí dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pues mira, el bautismo es un requisito para ser salvo. No, siga viniendo y usted verá que el bautismo no es un requisito. Usted como salvo va a decir públicamente por medio del bautismo, se va a unir a una iglesia local por medio del bautismo. Pero usted dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero, sigue diciendo, el que no creyere será condenado. No dice, pero el que no se bautice, no menciona el bautismo para hacer usted perderse. Entonces, sí, el requisito
Para ser salvo, el bautismo es un requisito también. El no bautizarse sería un requisito para que usted se pierda. No menciona el bautismo, que cree y se bautice como una respuesta o algo, un producto de la fe. Yo me voy a bautizar porque he creído. El que cree y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere, ya ahí no se menciona el bautismo. Lo que te condena o te salva es que tú creas o no creas. Entonces, le van a agregar ahí. ¿Por qué? Porque yo voy con esa premeditación de que el bautismo es una condición, porque yo soy arminiano. Entonces yo voy a tratar de justificar esos 5 puntos de los arminianos o de la otra tendencia, igual. Pero con la Biblia que nosotros tenemos que ir aquí. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia yo quería ser de esta tendencia. Y yo quería que alguien que me convenciera y no pude convencerme porque veía la Biblia, pero es que la Biblia dice que no. Es que la Biblia dice que no, que solamente por creer, que Cristo murió por todo el mundo. Yo no puedo porque me diga otro hermano que sí. Yo seguí como ahí. No vamos a ver qué dice la Biblia. Y eso es lo que estamos viendo, abriendo, tenemos su Biblia abierta. Si no la tiene abierta, usted está viendo la proyección en lo que está diciendo la Biblia. Para usted decir, más claro de ella. En cuarto lugar, los apóstoles no cambiaron nada al mensaje. No le cambiaron nada al mensaje de Pablo. El verso 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. Pablo no se siente amedrentado. Pero ellos eran apóstoles. Ellos fueron primero que tú. No, lo que ellos sean no me interesa. Es porque Dios no hace excepción de personas. Ellos tienen el Espíritu Santo y yo también. Entonces eso no me importa. Yo no me siento inferior con mi mensaje a aquellos. Lo que hayan sido no me importa. Dios no hace excepción de personas. Dios lo utiliza a ellos y a mí también. Él estaba convencido, dice. Pero los que tenían reputación de hacer algo, a mí pues lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Pablo están hablando de intimidad y ellos, nadie de los 12 le dijo, ¿por qué tú no consideras esto? ¿Tú crees que tú no debes cambiar aquello? Nada le dijeron. ¿Por qué? Porque estaban enseñando lo mismo. Era el mismo mensaje de Pablo, era el mismo mensaje de los apóstoles. Habló con la columna, con Pedro, con Jacobo y con Juan, y ellos estaban completamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque los dos habían recibido el mismo mensaje. Fue por el mismo Cristo que le enseñó a los dos apóstoles, fue el mismo Cristo que por revelación se lo dio a Pablo, y Cristo no contradice a Cristo. Hay quienes contradicen a Cristo, pero Cristo no se contradice a sí mismo. Cristo no contradice a Cristo. Él no le va a decir una cosa a Pablo y una cosa a los apóstoles. Si lo recibieron los dos de la misma persona, entonces los dos están diciendo lo mismo. ¿Usted no cree, no le parece que si Pablo está equivocado, los apóstoles lo hubiesen corregido? Claro que sí, le dice Pablo, tú estás equivocado. Eso no fue lo que Cristo nos enseñó a nosotros. Pero no, ¿qué dice? Pero ellos nada nuevo me comunicaron. Si Pablo está equivocado, tengan por cierto que le van a llamar la atención, le van a decir, mira, esto está fuera de orden, eso no es. Porque eso ocurrió en la Biblia. ¿Con quién ocurrió esto? Con Apolos. Apolos llegó a Éfeso, a la ciudad de Éfeso. Apolo tenía mucha verborrea, un pico de oro, que hablaba muy bien, que hablaba mucho y hablaba bien, tenía ese don, pero no tenía preparación. Solamente él conocía el bautismo de Juan, dice la Biblia. El bautismo de Juan, pero el bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento nacional, para el arrepentimiento de Israel, para que venga ese reino. Se predicaba el evangelio del reino, no el evangelio de la gracia. Y Apolo reconocía eso. Cuando Apolo se puso a predicar, Priscila y Aquila, que estaban ahí escuchando, que sí habían estado con Pablo, eran compañeros de Pablo,
y habían escuchado a Pablo, y Pablo vivió un tiempo con ellos y hacían tiendas juntos. Ellos sí tenían el conocimiento del Evangelio de la Gracia. Cuando oyen a Pablo predicando, dicen: ven acá, hermano, ven acá. Espérese, tiene que enderezar la cosa. Eso no es así. Y lo corrigieron. Si Pablo está equivocado, ustedes pueden estar seguros que los apóstoles dicen: Pablo, espérate. Vamos aquí a Hechos. El capítulo 18 de Hechos. En los versos 25 y 26. En Hechos 18. Hechos 18. Voy a leer desde el 24. Hechos 18, a partir del verso 24, dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y lleno de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Lo corrigieron, lo llamaron aparte, no públicamente. No se paró uno así: mira usted lo que está diciendo de tontería. Lo llamaron aparte y dijeron: varón, mire. Le explicaron, le refinaron los conceptos, porque dice que solamente había conocido el bautismo de Juan. En el verso 25, había conocido el bautismo de Juan, pero a Pablo cuando se reunió con los apóstoles no lo corrigieron, nada nuevo le dijeron. La última prueba es que los apóstoles reconocieron que este evangelio de Pablo era de origen divino. Los apóstoles reconocieron el origen divino del evangelio. O sea, reconocido. 7 y 9. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, el evangelio de la incircuncisión es el evangelio predicado a los gentiles. Eso es lo que es el evangelio de la incircuncisión. O sea, Pablo era el apóstol de los gentiles. Los gentiles no tenían que circuncidarse. Dios no le dio leyes a los gentiles, fue a los judíos. Entonces, el evangelio de la incircuncisión está diciendo a las personas que no son judías. Pablo llevaba el mensaje a los gentiles, a los no judíos, mientras que los 12 llevaban el mensaje a los judíos. Que los judíos sí, por la ley, tenían que circuncidarse. Entonces, el evangelio de la incircuncisión, o sea, no circuncidado, era el evangelio de Pablo. El evangelio de la circuncisión era de los 12 a los judíos. Entonces, él está diciendo: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, reconociendo la gracia que me había sido dada, está reconociendo que soy de Dios. Que por la gracia de Dios, Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra enseñada de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y ellos los judíos, y los 12 los judíos. Los apóstoles nunca dudaron del origen divino del evangelio que predicaban, porque ellos predicaban lo mismo. Lo mismo que predicó Pedro cuando fue a la casa de Cornelio, solamente por fe. Solamente creer. Cuando Pedro predicó, entonces si Pablo estaba diciendo eso mismo, eso viene de Dios. Ellos reconocieron que eso viene de Dios. En Hechos 10, 43-44, Pedro estaba predicando. Y dice, hablando de Cristo, dice: de ese dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. ¿Los qué? Los que creyeren. El que cree va a recibir perdón de pecado. Todos los que creyeren, todos, no algunos
todo el que creyere recibirá perdón de pecado. Mientras aún hablaba Pedro esta palabra, de nuevo, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Los que creyeron, ellos fueron, porque creyeron, oír a Pedro a casa de Cornelio, escucharon, creyeron y recibieron el Espíritu Santo. Y luego, cuando estaban en el concilio de Jerusalén, Pablo y Bernabé dijeron en el capítulo 15 de Hechos, verso 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Era de Dios. Ellos reconocieron ese mensaje de Dios, mis hermanos. Eso que usted está creyendo, o que nosotros creemos, de que somos salvos por fe, ese es el mensaje de Pablo. Y ese mensaje es divino, mis hermanos. Estamos creyendo lo que dice Dios. Estamos cumpliendo con el requisito que Dios exige para tener vida eterna, creer. Simplemente creer, aparte de las obras meritorias. Creer. No tenemos por qué dudar, pero tal vez yo estoy equivocado. ¿De cuánta manera lo hemos visto? De atrás para adelante, delante para detrás, de arriba para abajo, de abajo para arriba. ¿Qué es solamente creer? Creer. Ese es el mensaje de Dios, ese es el mensaje divino. Oigan, ¿qué mensaje nos dieron, nos dejaron los apóstoles y Pablo cuando se reunieron? Váyanse ustedes para los gentiles, nosotros nos vamos aquí para los judíos. Un mensaje para nosotros, para los creyentes, para la iglesia de hoy. Hoy día, si nosotros siguiéramos el ejemplo de Pedro, de los apóstoles y Pablo, el mundo fuera diferente. El mundo fuera diferente. Si nos pudiéramos de acuerdo para alcanzar al mundo, a los no creyentes, pero no hay manera de que nos pongamos de acuerdo. Y pasamos más tiempo atacándonos unos a otros que planificando cómo alcanzar al mundo. Mientras, ¿cuántas miles de personas se van todos los días a la tumba sin Cristo? Y hacemos reuniones para ver cómo dañamos aquella obra, cómo atacamos a aquella persona. En lugar de, vamos a reunirnos para ver cómo alcanzamos la comunidad. ¿Qué podemos hacer para alcanzar la comunidad? No, vamos a ver cómo dañamos esta obra, que no avance. ¿Qué ejemplo? No. Váyanse ustedes para acá. Y nosotros vamos para acá. Váyanse ustedes a los reyes. Alcancen los reyes. Y nosotros vamos a ir por aquí, por este lado. Pero no, vamos a evitar atacar a esta obra. No fue el ejemplo que nosotros recibimos, que nos dio la Biblia. No fue ese ejemplo. Y nos llamamos cristianos y oramos y nos dicen pastores y nos hacemos llamar pastores. Y miren la actitud que tenemos. Y por último, después de estas 5 pruebas, ¿qué pidieron los apóstoles? ¿Cuál fue el pedido de los apóstoles? Que aplicaran el Evangelio. Aplica el Evangelio. Vamos a aplicar el Evangelio. Ya habíamos dicho, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio no es solamente el plan de salvación. El Evangelio tiene que ver también con la santificación. En definición, como definimos el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es la buena noticia de que podemos ser justificados y santificados solamente con creer. La santificación tiene que ver con esa vida que agrada a Dios. No se puede agradar a Dios sin aplicar el Evangelio. Yo solamente tener conocimiento, no. Ese conocimiento me tiene que llevar a algo. Yo tengo que poner esa fe en acción. ¿Y qué es lo que ellos le dicen? Tienen que ocuparse de los pobres. Tienen que ocuparse de los pobres. Apliquen esa enseñanza. ¿Cómo vamos a agradar a Dios? No se puede agradar a Dios. Usted no puede agradar a
ayudar, por ejemplo, haciendo esto. No se puede. Ha llevado el Evangelio en la mitad. Te ha salvado, eres salvo, pero dice que somos creados para buenas obras. Entonces, hay que aplicar el Evangelio, tener simplemente un conjunto de enseñanzas no tiene ningún sentido. Esa enseñanza me tiene que llevar a hacer algo. Aplicar esas enseñanzas. Santiago dice que una fe sin obra es una fe muerta. Y una fe muerta significa una fe que no beneficia ni al que la tiene ni a los que están alrededor. Yo tengo esa fe, pero no, mi fe muerta es una fe, no una fe que no existe. Una fe muerta no es una fe que no existe, es una fe que no da fruto, que no da producto. Dice Santiago. Entonces, esa fe tiene que ponerse en acción. Y los apóstoles están diciendo: preocúpense de los pobres, acuérdense de los pobres. Es una manera de aplicar el Evangelio. Siempre Dios se ha preocupado por los pobres. Siempre ha tenido a los pobres en cuenta. Dice el primero libro de Samuel 2:8: Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Y Proverbios 21:13 dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Acuérdense de los pobres, se le está diciendo. Está bien, nosotros tenemos que llevar ese mensaje de salvación, pero después que usted es salvo, acuérdense de los pobres. Haga buenas obras. Después que usted es salvo, haga buenas obras. No haga las obras para ser salvo, sino porque es salvo y esas obras van a ser recompensadas. Una recompensa esta que cuando usted tenga problemas, usted le pide a Dios y Dios va a suplir tu necesidad, porque supliste la necesidad de otros. Pero si tú no la suples, cuando tú clamas, ¿qué dice? Eso es justo. Eso es justicia. Eso es justicia. Cuando usted tiene una necesidad y usted tiene, y usted dice: yo voy a orar por ti. Cuando la respuesta a la oración está ahí al alcance del bolsillo. No, pero yo voy a orar por ti. Pero la respuesta está ahí: métete la mano y tú verás cómo Dios te responde. Dios responde a la oración de una vez. El Evangelio que Pablo está predicando es único. No existe uno que justifique y santifique. Es un mensaje que tiene la aprobada procedencia divina. Es un mensaje que cuenta con la aprobación de los apóstoles. Hoy en día nosotros vamos a estar escuchando diferentes tipos de evangelios. Y el más popular es la fe más obra. ¿A cuál vamos a seguir? Que Dios bendiga su palabra. Amén.